De acá en más, con María O'Donnell. un tutorial para tiempos complejos. Se conoció ayer el número de inflación del mes de diciembre, que dio 2,8. 2,8 era un poco arriba de lo que habían previsto muchas de las consultoras. Así todo, la evaluación que hizo el gobierno fue prácticamente sacarlo en andas a Luis Toto Caputo, el ministro de Economía, genio número uno, el mejor ministro de Economía del mundo. ¿Por qué? Porque acumulado el 2025, la Argentina sumó una inflación del 31,5%, la cual es la más baja en 8 años. Así todo, si uno ve a nivel internacional lo que pasa en el mundo con la inflación, Argentina es el país sexto en el mundo con mayor inflación. Es cierto, a ver, Milei, esto no se le puede cargar a Milei, él asume el último año de Alberto Fernández fue 211% de inflación, que es lo que tiene hoy más o menos Venezuela. Irán está en una situación inflacionaria, más allá de la represión, realmente de una magnitud de la cual además, dada la censura, es difícil tener dimensión, pero las ONG están hablando de que la última represión a la protesta le costó 2.000 muertos. Pero además están en una situación económica muy inflacionaria en Irán y entre los 6 países más inflacionarios está la Argentina. Bolivia está últimamente en una situación compleja, pero fuera de América Latina, digamos, la gran mayoría de los países latinoamericanos tienen una inflación mucho más en línea con la inflación anual de los Estados Unidos, por debajo del 3% anual, que es lo que nosotros tenemos en un mes. Es cierto que, bueno, puedes pedir una economía que viene el 211% hace 2 años, el primer año sobre todo bajó muy fuerte, pero más allá de la euforia del gobierno, esta tendencia que tiene a mirar ciertos números, solo ciertos números, los últimos 6 meses, más de 6 meses, la inflación se aceleró. Vos tuviste en mayo, desde mayo en adelante, la inflación viene creciendo mes a mes. Mayo fue 1,5, junio 1,6, julio 1,9, agosto 1,9, septiembre 2,1, octubre 2,3, noviembre 2,5, diciembre 2,8. Con lo cual, de mayo para acá, vos tuviste y no tuviste un movimiento brusco de... Esto no se explica por ahí en octubre, tuviste presión sobre el tipo de cambio, pero no te está pasando esto ahora, que tenés 2,8, que es de los números más altos que tuviste, salvo en marzo, que fue 3,7 con el salto cambiario, no tuviste números tan altos. Con lo cual, sí, cerrás un año mucho mejor en comparación con otros, que te lleva al punto de inflación que tuviste por última vez hace 8 años, pero los últimos meses la inflación viene subiendo. Y viene subiendo de la mano, por un lado, de la aceleración de los subsidios, que esto es una situación que se va a pronunciar en el 2026, sobre todo en el área metropolitana, y un nuevo esquema que hay que ver, porque todavía no se empieza a sentir, porque no empezaron a llegar las nuevas boletas, pero dejó de existir la categoría intermedia para subsidios y hay gente subsidiada y gente no subsidiada. Pero en el medio se va a sentir mucho uno de los factores que presionó junto con la carne y los alimentos la inflación en diciembre, que tiene que ver con el precio de los servicios públicos, que en promedio de estos años de Milei subieron muy por arriba de la inflación. Bueno, ¿por qué? Porque tiene mucho que ver con la quita de subsidios y también, eso es cierto, con una distorsión de los precios relativos, donde, bueno, era un problema como no podés dejarla a la carga de los subsidios, que además suelen ser, como estaban repartidos, muy poco equitativos, redistribuidos muy en el área metropolitana y además beneficiando sectores que no necesariamente lo necesitaban. Pero así todo, bueno, las familias empiezan a tener como efecto de deudas que ya se tomaron y que no se licúan, porque en la medida que tenés más estabilidad, pagar tus deudas o pagar las cuotas de la tarjeta se mantiene dentro de la proporción de tus ingresos o sigue ocupando un espacio muy parecido, entonces el ingreso disponible se ve afectado también. Pero bueno, la cuestión es que con la inflación 31,5 el gobierno salió a festejar, pero hay otros números también de la economía 2025 si uno tiene que hacer un balance respecto de qué pasó con la economía. Y ahí el gran interrogante o la debilidad principal de todo esto tiene que ver con lo que está pasando con el empleo y la migración fuerte de un empleo de calidad hacia un empleo mucho más precario. El único empleo que se genera es empleo monotributista y la destrucción del empleo registrado es sostenida. Ayer también se conocieron, y de esto el gobierno no dice absolutamente nada. El problema es que no lo miren, ¿no?
que en octubre se sostuvo la destrucción del empleo, sobre todo en el sector industrial, que está expulsando mucho empleo, que es el sector, bueno, hemos estado hablando sobre todo los últimos meses del año pasado, sobre cómo Paulo Roca viene hablando de esto. Ya, ok, ahora tiene mala prensa hablar de la industria nacional, pero la apertura de las importaciones con un dólar relativamente atrasado en esta situación, lo que está generando es mucha destrucción de la industria nacional. La industria textil está funcionando al 40% de la capacidad instalada. Bajaron los precios de los textiles, pero al costo de que tenés 40% de la capacidad instalada y muchos de los productores que se convierten en importadores. Ayer se conoció la paralización de una de las plantas textiles más importantes del país, que es una empresa que se llama TN Platex, que tiene una planta muy grande que deja de funcionar en Tucumán con 190 empleados que han sido suspendidos. Quedaron los empleados administrativos, ya había suspendido otros 50 trabajadores esta misma compañía textil en La Rioja. La industria está 7% abajo de los últimos 8 años. O sea, decís, bueno, vos llegaste al punto de inflación parecida que hace 8 años, lo cual es muy importante porque eso es clave, pero a la vez tenés la situación en el empleo. La industria está 7% abajo que hace 8 años también. Y la consecuencia de esto, la destrucción del empleo en el sector industrial. Como les decía, ayer se conocieron los números del mes de octubre, números oficiales respecto a qué pasa con el empleo. Se perdieron 33.000 empleos entre el sector registrado privado y estatal en octubre. En total, de lo que va de los 2 años de Milei, hay 270.000 asalariados del sistema registrado privado menos. En 2 años, 270.000 empleados menos en el sector privado registrado, que es el que mejores salarios paga, con más estabilidad, etcétera. Y lo otro también, que es que el gobierno ha tenido superávit fiscal sostenido. Uno ve una inflación que ha ido a la baja estos 2 años y también tenés superávit. Ahora, ¿quién pagó el costo de la motosierra? Y eso, más allá de lo que ha sido la parálisis total de la obra pública, lo que tiene que ver también con un impacto en el empleo de la construcción, hay una nota hoy en La Nación que tiene que ver con los jubilados. Cuando viene el número de inflación se ajustan determinadas cuestiones, ¿no? Con el número de inflación sube el techo de la banda, entonces ahora el dólar va a poder ir hasta el 1.600 pesos, sube por inflación pasada, va a subir el transporte público, en el área metropolitana sube un 2% más inflación pasada, con lo cual el mes que viene vas a tener un aumento del transporte público cerca del 5%, se recalcula cuánto tiene que ganar una familia para estar por arriba de la línea de pobreza. Ahora esa canasta, en función del último número, quedó en 1.300.000 pesos. Y para tener subsidios tiene que ser un ingreso por debajo de 3 canastas básicas. Con lo cual, las familias que pueden aspirar a tener subsidios de servicios públicos tienen que tener ingresos familiares por debajo de los 4 millones de pesos. Ahí quedó. Y lo otro que se mueve también en función de la inflación pasada es mes a mes el tema jubilatorio. Ahora, ¿qué está pasando con las jubilaciones? Y esta es la otra parte significativa del ajuste. El 70% de los jubilados cobran la mínima. Los jubilados que no cobran la mínima han estado empatándole a la inflación. Hoy hay una nota muy interesante en La Nación. Ahora, ¿qué pasa con el jubilado de la mínima? El jubilado de la mínima, desde que llegó Milei a la presidencia, tiene congelado el bono. Los 70.000 pesos no ajustan por inflación. Ajusta el haber, pero no ajusta el bono. Entonces, ¿qué está pasando? El año pasado, los jubilados que cobran la mínima, que este mes van a cobrar 418.000 pesos, contando el bono, a lo largo del año pasado, la inflación fue del 31, ¿no? Decíamos 31,5%. ¿Cuánto ajustó el haber mínimo? 24,7%. ¿Por qué? Porque ajusta solo un componente. Vos mantenés congelados los 70.000 pesos y lo que hace es que en el promedio, el cálculo es que las jubilaciones de la mínima perdieron el año pasado contra la inflación un 5%. Con lo cual, lo que está haciendo el gobierno manteniendo el bono congelado es mes a mes recortando un poquitito la jubilación mínima, que es la jubilación que cobra la gran mayoría de los jubilados, cobra la mínima. Y
jubilados que cobran la pensión, pues no tienen los aportes suficientes, cobran un 80% de la mínima, con lo cual los jubilados que menos ganan son los que han sido más perjudicados también a lo largo de este año, porque aún con esta inflación baja y aún ajustando mes a mes, al mantener congelado el bono, mes a mes le están haciendo una pérdida de poder adquisitivo a los jubilados que cobran la mínima.